Bueno, vamos a continuar entonces con ciclo cardíaco. Estábamos viendo mecánica, ¿se acuerdan? Estábamos dando mecánica cardíaca, estábamos viendo corazón como bomba, la parte mecánica del corazón. Y en ese corazón como bomba habíamos descrito un ciclo cardíaco en el que entendíamos por la serie de eventos que se daban tanto a nivel de la contracción o de la mecánica misma como de la actividad eléctrica que facilitaba o permitía esta actividad mecánica, que comprendían un latido. Es decir, tenían tanto la parte de la relajación de los ventrículos para recibir el volumen de sangre, para completar su volumen, llegar a un volumen diastólico final, como la parte de la contracción, con un primer momento de una contracción sin eyección, solo generando presión, hasta que logra vencer la resistencia al flujo de salida, es decir, la resistencia aórtica o pulmonar, y producirse la eyección. Habíamos quedado en que íbamos a intentar que ustedes sepan hacer este esquema y que lo sepan interpretar, ¿sí? Que era muy importante poder hacer un gráfico presión-volumen, en donde graficamos las presiones ventriculares. Habitualmente usamos el ventrículo izquierdo, para el ventrículo derecho es la misma secuencia de eventos con presiones bastante más bajas. Saben que el ventrículo derecho se maneja en un rango de presiones que va desde los 0 milímetros de mercurio a los 20 milímetros de mercurio en situaciones fisiológicas, ¿sí? Como mucho a 20. En situaciones patológicas puede aumentar más la presión en el ventrículo derecho. Entonces, este era el ciclo o el loop presión-volumen, sí, es el bucle presión-volumen, y habíamos dicho que lo podíamos iniciar por cualquier punto, no necesariamente, digamos, acá tenemos el punto A, podíamos iniciarlo por C, por D, por cualquiera de estos puntos. Si comenzábamos acá, por ejemplo, lo que veíamos era que en este momento teníamos un volumen, que es este volumen, estos 120, 130 mililitros para un individuo más o menos de contextura estándar, un varón de 70 kilos, 1,70 m de altura, entre 120 y 130 mililitros de volumen diastólico final, o volumen de fin de diástole, ¿sí? Eso es el ventrículo lleno. A partir de ahí, el ventrículo, en este momento que el ventrículo se llenó, se cierra la válvula mitral, si hablamos de ventrículo izquierdo, ¿sí? Se cierran las válvulas auriculoventriculares y el ventrículo comienza la etapa de contracción, en donde va a generar presión, pero en un primer momento empieza a contraerse y genera presión sin posibilidad de cambiar de volumen, porque tiene el cierre de la válvula auriculoventricular que no le permite ni recibir ni que haya reflujo, y por otro lado todavía no logró abrir la válvula aórtica o la válvula que le permite el flujo de salida, porque la aorta está con las presiones arteriales diastólicas. Entonces la aorta tiene una presión de por lo menos 80 milímetros de mercurio que impiden el flujo de salida desde ventrículo izquierdo hasta que ventrículo izquierdo llegue a esa presión. Así que esta fase del ciclo cardíaco se llama fase de contracción isovolumétrica o sistólica, sístole isovolumétrica, isovolumétrica porque no cambia el volumen, es sístole o contracción, está generando presión, y cuando genera suficiente presión como para vencer la de la válvula aórtica, se va a iniciar la eyección. Y habíamos dicho que tenía un curso particular porque si nos fijábamos, las presiones seguían aumentando durante la eyección hasta alcanzar un pico máximo de presión, que es el de la presión sistólica, ¿sí? Alrededor de los 120 milímetros de mercurio si es un individuo que está sano. Entonces, desde este momento, desde el punto C, ustedes tienen contracción ventricular, contracción del músculo ventricular, generando tensión sin cambiar el volumen, logrando la apertura de la válvula aórtica, iniciando la eyección, alcanzando un pico máximo de presión. Acá sigue la sístole, pero la presión baja. Todo esto es sístole, pero la presión baja porque ya tiene mucho menos volumen. Entonces, sigue la sístole, va bajando la presión hasta que la presión se torna en ventrículo menor que la de la aorta, porque ahora la aorta recibió el flujo de sangre enviado por ventrículo. Y cuando la presión en ventrículo es menor que la de la aorta, las válvulas de la aórtica se cierran, las valvas retroceden y se cierran. Y ese cierre de la válvula aórtica en este caso, o pulmonar en el caso de ventrículo derecho, va a originar el segundo ruido cardíaco, ¿sí? ¿Se acuerdan que el primer ruido era el cierre de las auriculoventriculares? El segundo ruido es el cierre de las sigmoideas, ¿sí? Aórtica o pulmonar, dependiendo del ventrículo de que se trate.
Los ruidos se producen por vibración en el momento en que cierran las válvulas. Ok. Ahí volvió. Bueno, entonces teníamos la sístole que va desde el punto C en este gráfico, desde el punto C al punto F. En este momento se comienza a relajar el ventrículo y cuando el ventrículo se relaja se produce una caída importante en la presión. Como acá tenemos cerrada la válvula sigmoidea y todavía cerrada las válvulas AB que se habían cerrado en este momento, esta relajación es isovolumétrica, es el periodo diastólico isovolumétrico, ¿sí? Diastólico isovolumétrico, hasta que la caída de presión en el ventrículo es tal que la presión de la aurícula que está recibiendo el retorno venoso vence a las válvulas auriculoventriculares, permite la apertura de las auriculoventriculares y va a comenzar la fase de llenado, la fase diastólica de llenado, en donde la sangre va desde las aurículas hacia el ventrículo, ¿sí? Y se produce todo este llenado. ¿Se acuerdan que en esa fase de llenado había una parte de llenado rápido, una fase de llenado rápido, apenas se abren las válvulas, el tercio inicial es una fase de llenado rápido, con el volumen que se había acumulado en las aurículas y lo que sigue viniendo por retorno venoso? En esa fase de llenado rápido, si tienen paredes ventriculares que son delgaditas todavía y que tienen muy buena distensibilidad y un flujo más o menos hiperdinámico, es decir, un buen flujo con buena frecuencia, es probable que se genere ruido por la vibración de la pared ventricular. Y ese ruido es el que se llama tercer ruido. ¿Sí? El primero es el cierre de las AB, el segundo es el cierre de las sigmoideas, el tercero es el producido durante la fase de llenado rápido por la vibración de las paredes ventriculares cuando son paredes ventriculares que no son rígidas. Por eso decíamos que el tercer ruido cardíaco en chicos, en jóvenes, es normal, es fisiológico. En adultos ya tiene implicancias habitualmente patológicas. Y por último, esta montañita o este piquito de presión, este saltito de presión hacia el final de la diástole, en donde ya se ha llenado un 80% de lo que se va a llenar el ventrículo y solo falta este último 20%, que se produce por la contracción auricular. Entonces, la contracción auricular o la patada auricular hace esa montañita, hace ese salto en la presión del ventrículo izquierdo cuando aporta el último % de lleno ventricular, ¿sí? En ese momento, en el de la contracción auricular, era que se podía escuchar un cuarto ruido cardíaco, siempre patológico, que se produce cuando este último empuje de volumen se da contra paredes ventriculares rígidas, ¿sí? Entonces, esa vibración que se produce por la patada auricular, la presión con la que va a pasar ahora la sangre sobre paredes ventriculares que son rígidas, puede dar origen a un cuarto ruido. Y ya que estamos hablando de los ruidos, yo les había dicho, ustedes tienen que hacerse a la cabeza la secuencia de los ruidos, cómo se escuchan. ¿Se acuerdan que les había dicho que había un ruido que era más largo y que era más grave, que era el primer ruido cardíaco, y un segundo ruido un poquito más corto y más agudo? Entonces podían hacerse como quieran, pero una forma de acordárselo será dum-tac, 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 ¿sí? Primero y segundo ruido. Cuando se suma el tercer ruido, ese tercero que era la fase de lleno rápido ventricular, ¿sí? Que podía pasar en los chicos, en los nenes, en los jóvenes, y que si no pasa en algunas enfermedades que ahora les voy a contar, hay que sumar ese tercer ruido. Y ese tercer ruido muchas veces, la suma del tercero o la suma de un cuarto, es más frecuente el tercero que el cuarto, se conoce como ritmo de galope. Esto es solo para que lo empiecen a prestarle atención, a que les despierte interés. Digo, eso patología van a aprender más adelante, clínica van a aprender más adelante, pero se llama galope porque suman un ruido más a los dos que tenían existentes. En general, cuando es con un tercero, suele ser con frecuencias cardíacas altas, porque les dijimos que el tercero se producía en general en pacientes hiperdinámicos, con frecuencias cardíacas altas, y además en condiciones patológicas es porque está asociado a la patología, y ahora les voy a decir por qué. Y entonces se llama galope porque en lugar de escuchar dum-tac, 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 escuchan dum-tatac, 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 ¿sí? Entonces escuchan un galope. Hay que ponérselo acá, hay que tenerlo en la cabeza, porque cuando uno apoya el estetoscopio para auscultar, tienen que saber qué es lo que van a buscar, porque si no cuesta mucho diferenciarlos. Piensen que va rapidito, más si va con
frecuencias cardíacas altas con taquicardias, en donde a lo mejor en cada segundo tienen 2 latidos, entonces uno tiene que estar como medianamente predispuesto a escucharlo, ¿sí? Y se llama... No, y sí, mira, tiene que ser, porque tiene que vibrar la pared del ventrículo. Entonces, en los niños y en los jóvenes hasta, suponete, los 20 años es esperable. Vos podés... Ahora, si vos me decís un chico de 20 años, pero que es un deportista de alta competición, que tiene una hipertrofia ventricular, es poco probable que lo vayas a escuchar. La otra es si son obesos o si tienen alguna patología, tampoco. Se tolera hasta los 30 y pico. Si, bueno, puede que si no hay nada más que un tercero, ¿sí?, nada, sea un tercero normal, porque sea una pared ventricular que es bastante, que tiene esa capacidad de vibrar cuando viene el lleno ventricular rápido. Si vos lo ves en un adulto de 40, 40 y pico, 50, ni hablar si lo vemos en la señora de 70 o el señor de 70, 80 años, es muy sugestivo de patología. Incluso, vieron que, no sé si ya empezaron a escuchar que hay cosas que en medicina son patognomónicas. ¿Escucharon esa palabra? No, todavía. Bueno, ahora la van a escuchar 1.000.000 de veces después. Algo patognomónico es algo que es muy característico de una determinada circunstancia, entonces si vos lo ves, lo detectás, lo escuchás, lo objetivás, tenés que pensar en ese diagnóstico. El galope por tercero, el ritmo de galope cardíaco por tercero, en los pacientes adultos, en los pacientes que tienen más de 40, más de 50, más de 60 años, cuanto más viejitos, más todavía, es un dato indicativo o es un signo patognomónico de la insuficiencia cardíaca. Insuficiencia cardíaca quiere decir, se le llama insuficiencia cardíaca al corazón que no es capaz de bombear la cantidad de sangre que requiere el organismo, ¿sí? Es eso, es cuando falla como bomba, cuando no es capaz de bombear el volumen minuto que requiere, de acuerdo al consumo, nuestro organismo. Entonces, en la insuficiencia cardíaca, ¿qué pasa? Es un corazón que no es capaz de bombear ese volumen. Entonces, cuando ustedes habían visto, o habíamos visto juntos, cuando hablábamos de volumen minuto, que el volumen minuto era igual al volumen sistólico o volumen latido por la frecuencia. Si el volumen minuto es insuficiente, no alcanza para abastecer los requerimientos del organismo, el organismo desencadena mecanismos tendientes a compensarlo o a arreglarlo, a mejorarlo. Uno de esos mecanismos implica el aumento de frecuencia, que es lógico, ¿no? Pues si quiero aumentar volumen minuto, una de las formas de aumentarlo es aumentar frecuencia, porque volumen minuto es igual a volumen sistólico por frecuencia. Entonces, los pacientes con insuficiencia cardíaca suelen tener una frecuencia cardíaca alta. Cuando son más de 100 latidos por minuto se llama taquicardia. Los pacientes con insuficiencia cardíaca, cuando todavía no están adecuadamente compensados o el tratamiento no es lo suficientemente intenso o no existe un tratamiento mejor, suelen tener taquicardia. Entonces, cuando se suma el tercer ruido en una frecuencia alta, es muy frecuente esto, que se vea el ritmo de galope, es decir, que se vea el dum-tatac, 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 dum-tatac. Por eso, el dum-tatac en los pacientes adultos, y sobre todo si tienen diagnósticos de cardiopatías previas, suele ser patognomónico o indicativo de insuficiencia cardíaca. Y cuando el paciente mejora, si supóngase que de alguna manera nosotros podemos ajustar el tratamiento médico o podemos hacer algún otro tratamiento que mejore, es probable que el tercero incluso pueda ir desapareciendo, o por lo menos no va a galopar, ¿sí? Aparecerá un tercero, pero al estar la frecuencia no tan alta, no se siente como un galope. ¿Está bien? También puede haber galope por cuarto, pero el galope por cuarto, ¿se acuerdan que era la patada auricular contra un ventrículo rígido? Un ventrículo rígido, por ejemplo, podía ser un ventrículo que tenía la secuela de un infarto, es decir, cuando infartar es necrosis, ¿sí? Cuando en el corazón se obstruye una coronaria el tiempo suficiente y no hay una suficiente irrigación colateral, se muere una parte del miocardio, eso es reemplazado por tejido fibroso porque los miocardiocitos no tienen capacidad de replicarse o la tienen muy, muy reducida, eso es una discusión todavía, pero en principio no pueden reparar la pared con músculo cardíaco funcional. Entonces, esa pared se reemplaza por tejido fibroso, el tejido fibroso no es contráctil, no se distiende, no se relaja y recibe y contrae, sino que queda como una cicatriz, como un soporte fijo para el resto del músculo, y eso hace que si hay una patada auricular pueda vibrar la pared, porque es una pared rígida contra la sangre que viene impulsada por la aurícula y genera un cuarto. Y yo les había explicado en qué momento desaparecía el cuarto, ¿no? ¿Se acuerdan?
¿Qué tenía que pasar para que desaparezca el cuarto? Porque la pared ventricular rígida, porque había sido reemplazada con fibrosis, no se cura. Es decir, no es que en algún momento desaparece porque esa pared ahora es reemplazada por músculo. La verdad que por ahora no lo sabemos hacer, no lo podemos hacer. Entonces, ¿por qué desaparecía el cuarto si la pared seguía estando rígida? Porque la aurícula dejaba de contraerse cuando uno pierde la patada auricular, que es algo que pasa porque la aurícula se fibrila, hace una fibrilación auricular que ustedes ya empezaron a ver en electro, que era esa arritmia, que básicamente lo que tiene es la ausencia de la onda P. ¿Sí? No hay una despolarización auricular organizada que genere la onda P, sino que la aurícula se despolariza toda de a cachitos que no alcanzan a formar una P y por lo tanto no hay una contracción de la aurícula en forma organizada, sino que hay porciones de la aurícula que están relajadas, otras en contracción, otras terminando la contracción, otras empezando a contraerse y entonces no hay una patada auricular con un volumen de sangre que se eyecte al ventrículo y por eso desaparece el cuarto. ¿Sí? Bueno, lo otro que habíamos visto y que tenemos que recordar de acá es que hay un volumen diastólico final, que es el máximo volumen que recibe el ventrículo, habíamos dicho cerca de 120, 130, y que de ese volumen solo se eyecta una parte. En cada sístole normalmente se eyecta una parte. Esa fracción que es eyectada se conoce como fracción de eyección y es un poquito más de la mitad del volumen diastólico final. Es decir, normalmente la fracción de eyección es de un 60%, de un 60 y pico por ciento. Eso en condiciones de reposo en un individuo sano. Puede aumentar en situaciones de ejercicio o en situaciones de estrés patológico, es decir, puede aumentar el porcentaje que se eyecta y sobre todo lo que pasa, más que aumentar la fracción de eyección, es que aumenta el volumen diastólico final, o puede aumentar el volumen diastólico final y entonces aumentar el volumen sistólico por esa manera. Pero el ventrículo no se vacía, en cada eyección no se vacía, le queda casi lo mismo que eyecta. Es decir, si eyecta 70 mililitros o si eyecta 80 y le quedan 60, 50, ¿sí? Entonces, del volumen diastólico final, el 60% aproximadamente es fracción de eyección y el resto es volumen residual. Lo que no se eyecta se llama volumen residual. Hablábamos cuando no es suficiente el gasto cardíaco, que una chance era aumentar frecuencia cardíaca. El aumento de frecuencia cardíaca es un efecto de la activación simpática, ¿no? El corazón tiene a nivel del nodo sinusal, del nodo auriculoventricular fundamentalmente, receptores beta, que son receptores para adrenalina y noradrenalina, y que lo que van a hacer es aumentar la frecuencia de despolarización, ¿sí? La frecuencia de potenciales de acción a nivel del nodo sinusal, aumentar el automatismo. El automatismo es la propiedad intrínseca. El simpático y el parasimpático lo modulan, el simpático lo puede aumentar. Y eso lo estamos viendo ahora en seminario, creo, ¿no es cierto? Que estamos viendo que en el potencial de acción del nodo sinusal, que es el marcapaso fisiológico tradicional, el que normalmente conduce la actividad eléctrica del corazón, el nodo sinusal depende para su automatismo o tiene esa función del automatismo en función de la pendiente de la fase 4. El hecho de no tener un potencial de reposo estable, sino de ir despolarizándose lentamente durante fase 4, por IFANI, fundamentalmente por sodio background, hace que alcance el potencial umbral, abra canales de calcio, voltaje dependiente y genere el potencial de acción. Si ustedes logran empinar más la fase 4, es decir, darle más pendiente a la fase 4, la frecuencia de despolarización va a ser mayor. El sistema nervioso autónomo, por el simpático, va a aumentar la pendiente de fase 4 y para aumentarla lo que hace fundamentalmente es, por un lado, aumentar IFANI, porque los canales de la corriente IFANI son canales que están modulados por nucleótidos, por hiperpolarización y por nucleótidos, es decir, cuanto más negativo, más probable es que se abran y cuando haya ciertos nucleótidos se van a abrir. El nucleótido en este caso que los abre es AMP cíclico. Este es un dato, ahora me hacen acordar los nenes, dato, ¿sí? Bien ahora. Pero un dato importante es que AMP cíclico aumenta la pendiente de fase 4 en forma independiente de pKa, porque ustedes después aprenden que receptores beta
Están acoplados a adenilato ciclasa, y la adenilato ciclasa lo que hace es aumentar la síntesis de AMP cíclico, y AMP cíclico activa pKa por el sitio de consenso para pKa, y pKa fosforila canales, por ejemplo, además de fosforilar otras proteínas de excepción. Ojo que NIFANI no es fosforilación del canal por pKa, es AMP cíclico, son canales regulados por nucleótidos, ¿sí? Entonces no es que está fosforilado, sino que la AMP es lo que regula, que aumenta la probabilidad de apertura del canal responsable de la corriente IFANI. IFANI es la de sodio hacia adentro, que se da sobre fase 4, en la fase 4, solo en los tejidos excitables, es decir, no está presente en otros tejidos. Y es un canal de esos que se llaman HCN, que son canales regulados por hiperpolarización, es Hyperpolarization Channel Nucleotide, que está regulado por nucleótidos y por hiperpolarización, ¿sí? Es un canal particular que abunda, sobre todo en nodo sinusal, y eso hace que el sinusal sea marcapaso. Bueno, pero ese era uno de los mecanismos de aumentar volumen minuto. El otro de los mecanismos era aumentar volumen sistólico, ¿sí? Y entonces ahora tendríamos que mirar un poquitito. Vamos a traer, no acercás el pizarrón, alguien le da una mano de los que están abajo, ¿no le ayudás a acercarlo para acá? ¿Sí? Porque si no, yo no llego con el micrófono para escribir. Si lo ponemos por acá, sí lo ven todos. Eso. Entonces ahora lo que tendríamos que ver, fíjense que a partir de este esquema, sí, perfecto. A partir de este esquema es que tenemos que interpretar ciclo cardíaco. El objetivo de esta clase, de este teórico, es saber ciclo cardíaco. Y no necesitamos 200 diapos, ¿sí? Nosotros necesitamos interpretar esto y poner cada cosa adentro de este esquema, que es un gráfico presión-volumen para ventrículo izquierdo. Entonces, entre los conceptos que teníamos para ver, ahora estábamos con este de volumen minuto. Le voy a poner un poquitito mejor, así me queda más espacio para decirles cómo está regulado, porque eso es lo que tenemos que ver. Volumen minuto tenía un sinónimo, ¿no es cierto? ¿Cuál era para volumen minuto? Eso, o gasto cardíaco, ¿sí? Índice cardíaco, ¿qué diferencia tenía? Exacto, índice cardíaco era cuando el volumen minuto o el gasto cardíaco estaba normalizado por superficie corporal, era por metro cuadrado de superficie corporal, ¿sí? Bueno, acá habíamos hablado entonces del volumen sistólico y de la frecuencia cardíaca. Volumen sistólico es lo mismo que volumen latido. La frecuencia cardíaca, ya dijimos, frecuencia cardíaca está dada fundamentalmente por el automatismo del tejido de conducción, del nodo sinusal, si está todo bien, y está modulada, digamos, está determinada por el automatismo, pero está modulada por sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Simpático por receptores beta, aumentando frecuencia, fundamentalmente por este mecanismo del AMP cíclico, y parasimpático por M2, receptores 7 dominios transmembrana acoplados a proteína G, en este caso es GI, disminuyendo AMP, ¿sí? Porque GI disminuye AMP cíclico, la producción de AMP cíclico, y además por beta gamma con un efecto sobre canales de potasio activados por beta gamma, que lo que hace es, si ustedes facilitan la salida de potasio, se hiperpolariza el tejido y por lo tanto está más lejos del umbral y tiene más trayecto de fase 4 para llegar a generar el potencial de acción. ¿Se entiende? Ok. Eso para frecuencia. Frecuencia lo dejamos de lado ahora. Ahora vamos a tratar de disecar volumen sistólico. Cuando hablamos de volumen sistólico o volumen latido, tiene fundamentalmente tres determinantes, o podemos reconocer tres determinantes, que son precarga, poscarga y la contractilidad. Si el organismo
lo que necesita es adecuar el volumen sistólico, lo que va a modular o lo que va a manejar son estos 3 parámetros, ¿sí? Para regular volumen minuto, modula volumen sistólico y frecuencia cardíaca. Para modificar volumen sistólico hay que modificar estos parámetros. ¿Qué se entiende por cada uno? Empecemos con contractilidad, que me parece que es el más sencillo. Contractilidad es la propiedad intrínseca del músculo. Es la capacidad de hacer fuerza, la capacidad de generar puentes cruzados, acortar los sarcómeros, no necesariamente el músculo. Ustedes ya saben que hay contracciones que son isométricas, pero los sarcómeros siempre se acortan, ¿está bien? Porque el sarcómero va haciendo los puentes cruzados y se va cortando y con eso generan fuerza. Entonces la contractilidad es esa capacidad que tiene el tejido de, a través de la generación de puentes cruzados, generar fuerza, acortando los sarcómeros. Esta propiedad depende, por un lado, depende de tener proteínas contráctiles, es decir, tiene que tener miosina y actina, si no, no se contrae, ¿sí? Entonces, hay algunas patologías que más adelante ustedes van a ir viendo, en donde a lo mejor, mutaciones genéticas hacen que en lugar de tener la miosina que deberías tener o la actina que deberías tener, tenés una forma mutada que es menos eficiente o tienes menor capacidad de generar puentes cruzados o tiene algún inconveniente, ¿sí? O alguna otra de las proteínas que están metidas en el ensamblaje del sarcómero que también ocasiona problemas. Pero asumiendo que tienen músculo estándar, normal, el fisiológico, que es lo que le sucede a la gran mayoría de las personas, es decir, la mayoría de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca no lo tienen por una mutación genética a nivel de una de las proteínas contráctiles. Entonces, asumiendo que uno tiene las proteínas que tiene que tener, la contractilidad está regulada por algunos otros factores. Fundamentalmente, el más importante, ¿saben cuál es? Para la contractilidad. Cada vez que piensen en contractilidad tienen que pensar una sola cosa: calcio, ¿sí? Calcio, disponibilidad de calcio, ¿sí? Porque calcio disponible, calcio utilizable para la contracción. Entonces el organismo, nosotros fisiológicamente podemos modular la contractilidad ofreciendo más o menos calcio, ¿sí? Ofreciendo el calcio estándar o ofreciendo mayor cantidad de calcio. Y saben que para cardíaco, si bien importa el calcio extracelular, para que se libere el calcio de las reservas intracelulares a nivel de retículo, importa mucho la reserva de retículo, es decir, la cantidad de calcio que pueda el retículo liberar. Y ustedes eso supongo que lo vieron con Alicia, para lo que era... Gracias, Emma. Ahora en un ratito. Gracias. Vamos a silenciar esto. Bueno, lo vieron con Alicia, pero uno de los mecanismos interesantes por los cuales se puede ofertar más calcio es a partir de retomar más calcio. Vieron, retículo es el que... después, a ver, se las paso ya, creo que teníamos una... Ahora miramos estas, Acá. Este es otro que hay que saberse, pero de memoria, ¿sí? Esto, porque ayuda mucho a pensar, a razonar, y uno no se olvida más si sabe estos dibujitos. Entonces esta es una célula, esta es la membrana plasmática, este es un túbulo T, ¿está bien? Este es retículo, acá tenemos retículo, bien simplificado, mitocondria. ¿Saben que mitocondria, 1/3 de la célula cardíaca son mitocondrias? Está lleno de mitocondrias. Es decir, si vos mirás una célula cardíaca hay un montonazo de mitocondrias. ¿Por qué? Tiene un consumo energético alto. Necesita de alguna manera hacerlo. Así que acá tienen retículo. Una de las formas de ofertar más calcio para el mecanismo contráctil es tener más cargado retículo. Y la forma de cargar retículo es que cuando se libera calcio al citosol del calcio que ingresa de afuera o del calcio liberado del retículo, en lugar de devolver la misma fracción que ingresó para afuera y el resto tomarlo en retículo, es recuperar más hacia retículo, es decir, favorecer los mecanismos de retoma de calcio. Entonces eso es un mecanismo interesante porque una forma de tener una contracción mayor contractilidad es ofertar más calcio. Y para ofertar más calcio hay que cargar más al retículo. Y uno de los mecanismos fisiológicos por el que se logra es a partir de aumentar la retoma de calcio por retículo. Y si ustedes aumentan la retoma de calcio por retículo, no solo tienen mayor disponibilidad de calcio para la contracción siguiente, sino que esa se relaja mejor o más rápido, ¿no? Porque si vos aumentás la retoma de calcio desde retículo, la relajación va a ser más rápida también, ¿sí?
Así que contractilidad, cuando pensemos en contractilidad, si tiene proteínas contráctiles más o menos adecuadas, pensemos que depende básicamente o que la podemos modular por mecanismos fisiológicos a partir de la disponibilidad de calcio. Obviamente el calcio extracelular también importa, pero digo, en general nuestro calcio extracelular se mantiene en valores muy, muy constantes, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se aumenta el calcio en retículo? ¿Cómo aumentar la retoma de calcio por retículo? La cerca, pero ¿y cómo? Porque la cerca es la bomba de calcio de retículo, ¿no? Es Sarcoendoplasmic Reticulum Calcium ATPase, ¿no? Es la bomba de calcio de retículo. La cerca, no es el nombre propio cerca, es la sigla de bomba de calcio de retículo sarcoplásmico. La cerca retoma calcio y lo mete en el retículo, y lo tiene que hacer con consumo de energía porque va en contra de un gradiente de concentración, es decir, el retículo tiene mucho más calcio de lo que hay en citosol. ¿Cómo hago para que cerca retome más calcio? Hay que inhibir a fosfolamban, que es una proteína que está acoplada a cerca, ¿no? Que está pegadita a cerca, acá la tenemos la cerca y acá está fosfolamban, ¿sí? El dibujito es desproporcionado porque cerca es una proteína que pesa como 100 y fosfolamban hace pentámeros, pesa 25 como mucho, es decir, es chiquita para lo que es cerca. La cerca de músculo esquelético, de músculo cardíaco, pero no la de esquelético, está regulada por fosfolamban. Solo la cerca de músculo cardíaco está regulada por fosfolamban. Fosfolamban inhibe a cerca, le permite trabajar a un ritmo menor, ¿sí? En realidad, no todas las cercas están acopladas a fosfolamban. Hay un porcentaje de cerca que tiene fosfolamban unido, hay otra cerca que va a trabajar igual. Pero hay un cierto número de cercas, hay una buena proporción de cercas que están unidas a fosfolamban o que están interactuando con fosfolamban y fosfolamban le inhibe. Ahora hay que inhibir a fosfolamban para que fosfolamban no inhiba cerca, para que cerca meta más calcio en retículo. ¿Cómo inhibimos a fosfolamban? Hay que fosforilarla. Una opción para fosforilarla es pKa, perfecto. Fosfolamban es chiquitita, vieron que yo les dije que son de 5 kilodalton cada una más o menos. Tiene dos residuos fosforilables, fosfolamban. Tiene la serina en posición 16 y la treonina en posición 17, que son fosforilables. La serina en posición 16 se fosforila. Se fosforila por pKa. La serina en posición 17, la treonina en posición 17, por la calcio-calmodulina quinasa 2. A esta por ahí la nombraron ya para unión neuromuscular o alguna de estas cosas. Sí. Dale, ¿querés? Che. No llego mucho, ¿no? Yo tengo que intentar no caerme, ¿está bien? Entre el cable, la cosa esta. Además de que pues sería un espectáculo, para no golpearme más, ya está. Buenísimo. Bueno, ahí lo ven todos. Entonces, muchas gracias. Ahí, ok. ¿Ven? Entonces, fosfolamban se puede fosforilar. Ahora, esta pKa, ¿quién la activaba pKa? ¿Cuál era el mecanismo para pKa? AMP. Y entonces, ¿quién puede estar aumentando esto? Adrenalina y noradrenalina, porque yo les dije que en ventrículo los receptores que hay son beta, ¿sí? Sobre todo beta 1, predomina pero por lejos beta 1, hay algo de beta 2, pero es casi todo beta 1. Y beta 1 es, miren, si esta fuese la membrana del miocito, el beta 1 es así, 7 dominios transmembrana, G, S, ¿sí? Con alfa y beta gamma, y esto agarra adenilato ciclasa, y adenilato ciclasa aumenta a AMP cíclico, y AMP cíclico se pega y activa a pKa. Y pKa fosforila residuos fosforilables con sitios de consenso adecuados. Entre las cosas que fosforila a la fosfolamban en serina 16. ¿Sí? Fíjense que eso es simpático, eso es sistema nervioso simpático. El mismo que aumentaba frecuencia cardíaca. O sea, queríamos aumentar volumen minuto. Para aumentar, si yo quiero aumentar volumen minuto, con que aumente el tono simpático,
es decir, secreción de adrenalina y noradrenalina, tengo por un lado aumento de frecuencia cardíaca y también ya veo que por lo menos por este componente del volumen sistólico también logro un aumento del volumen minuto, ¿sí? Porque estoy aumentando contractilidad, porque estoy aumentando la disponibilidad de calcio. Por otro lado, si yo aumento la disponibilidad de calcio, si yo empiezo a liberar más calcio, porque el retículo retoma más calcio, el calcio es el responsable de activar a la calcio-calmodulina quinasa, que si se activa, fosforila también a fosfolamban, desinhibe a cerca y se hace un círculo en donde favorecen la contractilidad a partir de ofertar más calcio. Cuando el aumento es de contractilidad, el efecto se llama inotrópico positivo. Inotrópico, no ionotrópico, ¿sí? Ionotrópico eran los receptores que eran canales en sí mismos, ¿se acuerdan? Como el nicotínico. Esto es un efecto inotrópico, inotrópico positivo. Inotrópico positivo es el aumento de la contractilidad. Además, provocaba un efecto, habíamos dicho, cronotrópico positivo. Cronos de tiempo, frecuencia cardíaca es eso, ¿sí? Cronotrópico positivo, aumento de frecuencia. Inotrópico positivo, aumento de contractilidad. Y además yo les dije que si uno retoma calcio más rápido, se relaja más rápido. Y eso se llama lucitrópico positivo, ¿sí? Entonces tenemos un efecto de a poquito, pero un efecto cronotrópico positivo, inotrópico positivo y lucitrópico positivo a partir del aumento del tono simpático. Relajante. Efecto relajante. Se relaja más rápido porque retoma calcio más rápido. Bueno, la contractilidad también, esto era disponibilidad de calcio. También podría cambiar la disponibilidad de calcio si ustedes, por ejemplo, a nivel experimental, si ustedes sacan el corazón, lo ponen en una cápsula de Petri con una solución que tiene distintas concentraciones de calcio extracelular, por supuesto que también cambian la contractilidad, porque el calcio extra es el que necesitan para que, por el mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio, se produzca la contracción. Entonces, si ustedes no disponen de calcio extracelular, tampoco van a tener liberación de calcio desde el intra, ¿sí? Otra cosa que cambia contractilidad es cambiar, una cosa es cambiar la disponibilidad de calcio, porque vos necesitas que cuanto más calcio se una a TNC, más se va a correr el complejo inhibitorio y se van a formar los... La otra opción es modificar la afinidad de las proteínas contráctiles por el calcio, ¿no es cierto? Eso quiere decir, a igual calcio que peguen más calcio. Es decir, vos necesitas que aumente el calcio para que las proteínas contráctiles para la TNC pegue calcio. Pero uno lo que podría hacer es cambiar la afinidad de la TNC, de la troponina C por calcio, y entonces que no requiera de aumentos muy significativos, sino que con aumentos menores ya lo pueda pegar. Los cambios en la afinidad de las proteínas contráctiles por el calcio ocurren, digamos, por un lado podría ser un problema de la secuencia de esa proteína, es decir, habría mutaciones, podríamos tener mutaciones a nivel de las proteínas contráctiles que las hagan más o menos afines por el calcio. Pero modificando el pH intracelular también cambia la afinidad de las proteínas contráctiles por el calcio. Entonces eso sí es una situación que fisiopatológicamente opera, porque hay circunstancias en que yo en una isquemia de miocardio durante un infarto, por la misma isquemia hay cambios en el pH intracelular y eso va a modificar la afinidad de las proteínas contráctiles por el calcio. Cuanto más bajito el pH, o sea, acidosis, mayor cantidad de protones, de concentración de protones, menor afinidad por calcio, ¿sí? Bueno, entonces eso es para contractilidad, que era uno de los primeros mecanismos. Y acuérdense que las modificaciones en contractilidad son modificaciones del inotropismo. Ahora tenemos modificaciones, o tenemos otros dos componentes posibles, que serían la precarga y la poscarga. Acá traten de un segundo prestar atención. ¿Ven esas cosas que uno... hay que aprender a definirlas la primera vez, porque si no arrastran el error. Tanto precarga como poscarga van a ver que se las asocia, se los voy a decir enseguida, con otros términos, porque habitualmente están vinculadas con esa otra condición.
pero no exclusivamente. Entonces está mal definirlas de otra forma. Precarga y poscarga hablan de la tensión de la pared del ventrículo. Tensión o estrés parietal, ¿sí? La tensión, que eso es el determinante del consumo de oxígeno por ese miocardio. Pero hablan de tensión. Precarga y poscarga son tensión de la pared ventricular, en este caso ventrículo izquierdo, que es el que estábamos hablando para gasto cardíaco, ¿sí? Pero podría ser del derecho, es lo mismo, precarga del derecho o poscarga del derecho. Hablemos de ventrículo izquierdo para simplificar. Tensión de la pared del ventrículo izquierdo en dos momentos distintos del ciclo. Les digo ahora cuál en cada uno. La precarga es la tensión de la pared... tengo que ir para atrás. La precarga es la tensión de la pared del ventrículo izquierdo en este punto, inmediatamente antes de iniciar la fase sistólica, antes de iniciar la contracción, ¿sí? En este punto. Es decir, la tensión de la pared en el momento de volumen diastólico final. Todavía está en diástole, no se está contrayendo. Tensión de la pared en el último instante de la diástole, es decir, con volumen diastólico final. Por esa circunstancia, muchas veces ustedes definen mal precarga como retorno venoso. Es cierto que el volumen diastólico final depende mucho del retorno venoso, porque es volumen residual más retorno venoso. Pero precarga no es retorno venoso. Es la tensión de la pared al fin de la diástole, ¿sí? Tensión de la pared ventricular al fin de la diástole. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente la precarga va a variar, la tensión de la pared va a variar de acuerdo al retorno venoso. Es cierto, porque digamos, ¿cómo lo va a...? Pero eventualmente vos podés tener un ventrículo que se infarta o que tiene algún inconveniente y se pone más rígido, y a igual retorno venoso tiene mayor tensión. ¿Entienden? Es decir, no es lo mismo precarga y retorno venoso, si bien el retorno venoso va a ser el principal factor que determine las modificaciones en la precarga. Y la precarga es la tensión de la pared, la precarga y la poscarga son tensiones de la pared, y eso es un dato crítico y relevante porque es lo que determina el consumo de oxígeno miocárdico. Y el miocardio va a tener su función en la medida en que pueda sustentar su consumo de oxígeno. Si ustedes tienen una tensión muy elevada, el miocardio puede claudicar, ¿sí? Porque no alcanza a abastecerse él mismo sus requerimientos metabólicos. Entonces, la tensión a nivel de la pared ventricular es crítica para que el corazón funcione bien como bomba. Así que la precarga es la tensión de la pared con volumen diastólico final o al fin de la diástole, ¿sí? En el momento inmediato antes de iniciar la sístole. No la eyección, sino la contracción isovolumétrica sistólica, ¿sí? Y la poscarga es exactamente acá. Es la tensión de la pared inmediatamente antes de iniciar la eyección. Es la tensión que necesita generar el ventrículo para vencer la resistencia al flujo. Es la tensión que tiene que tener para iniciar la eyección. Entonces, cuando uno piensa así, dice, ok, entonces poscarga es presión arterial. Porque vos decís, ¿de qué depende la tensión del ventrículo para vencer la resistencia? De la presión que haya. Y por eso se asocia mal poscarga con presión arterial. Porque, de nuevo, vos podés tener una presión arterial que sea una porquería, que sea bajita, y una válvula aórtica rígida, calcificada, dura, que sea muy difícil de abrir. Entonces la poscarga es alta porque tenés que generar una tensión muy grande en la pared ventricular para vencer la resistencia al flujo de salida. Pero no está dado por presión arterial, ¿se entiende? Entonces, no es lo mismo precarga y retorno venoso, como tampoco es lo mismo poscarga y presión arterial. A pesar de que en un individuo dado, en general, la precarga se modifica de acuerdo al retorno venoso, y la poscarga se modifica de acuerdo a sus valores de presión arterial. Pero si eventualmente la pared ventricular se modifica o una válvula se modifica, puede cambiar la precarga o la poscarga, no necesariamente por el retorno venoso o por la presión arterial, ¿sí? Entonces esos son dos conceptos, precarga y poscarga, que en general les traen problemas. Hay que prestar atención a eso. Estamos hablando de tensión de la pared ventricular
Eso para nosotros, una vez que yo digo tensión de la pared, lo que pienso es cuánto oxígeno está consumiendo el miocardio. Y esa tensión de la pared depende de cómo el ventrículo reciba el volumen diastólico final, de cómo lo esté recibiendo, o de cuánta tensión deba generar para vencer la resistencia al flujo de salida, que puede ser por presión arterial solo, o puede ser por una válvula que está esclerosada, que está calcificada o que tiene malformaciones. Pero bueno, eso, si el organismo en condiciones de estrés fisiológico o patológico requiere modificar el volumen sistólico, dijimos una cosa que va a hacer por sistemas simpáticos, modificar contractilidad, y otra es modificar precarga y poscarga. Para modificar precarga, no puedo modificar las características de la pared ventricular, debo modificar retorno venoso. Y para modificar poscarga, lo mismo. No puedo cambiar la válvula, es decir, el organismo, nuestro cuerpo fisiológicamente no te cambia la válvula en una condición o en otra. Entonces lo que modifica es presión arterial. Y el sistema nervioso autónomo tiene la capacidad de modificar tanto precarga, poscarga, como contractilidad, como frecuencia cardíaca. Por eso, si bien el corazón tiene automatismo, tiene una velocidad de conducción, está modulado, y es imprescindible la modulación para poder adaptarse a los requerimientos del resto del cuerpo, del propio miocardio y del resto del cuerpo. Un dato interesante que no viene ya, pero por si cuando lo estudian no se dan cuenta. Para modular precarga, por ejemplo, lo que uno necesita es favorecer retorno venoso, ¿no? Para aumentar la precarga. Si yo aumento la precarga, bueno, esto se los voy a mostrar después, pero si aumento la precarga, aumento el volumen sistólico, aumento el volumen de sangre inyectado, ¿sí? El aumento en la precarga aumenta el volumen inyectado. Para modular la precarga, para aumentar la precarga, lo que necesito, por ejemplo, es aumentar el retorno venoso. Y una forma de aumentar el retorno venoso es la contracción de los lechos venosos. Para eso importa mucho, o ayuda mucho, en el ejercicio, supónganse, ayuda mucho el ejercicio mismo. Es decir, en el ejercicio vos necesitas mayor volumen porque tenés mayores requerimientos, y el hecho de estar haciendo ejercicio con miembros inferiores, por la contracción muscular, facilita el retorno venoso. ¿Sí? Cuando se desmaya a alguien y uno dice, le bajó la presión, se desmayó porque le bajó la presión, o qué sé yo, vieron que lo acostamos y tratamos de poner los pies para arriba, en alto, para favorecer el retorno venoso. Porque yo sé que si favorezco el retorno venoso, aumenta la precarga, y si aumenta la precarga, aumenta el volumen sistólico. ¿Sí? Les iba a decir, pero después me tengo que acordar esto, decirles de el lecho coronario, cómo se regula tan distinto del resto, porque cuando uno busca vasoconstricción en un montón de órganos porque cayó la presión arterial y busca vasoconstricción, las coronarias, y por eso lo estudiamos aparte, tienen un sistema de regulación de vasoconstricción y vasodilatación que es independiente del sistema nervioso autónomo. Porque si ustedes piensan, cuando cae la presión y uno hace vasoconstricción sistémica para favorecer la distribución de flujo, supónganse solo al sistema nervioso central, a los órganos vitales, si hiciesen vasoconstricción de las coronarias, están fritos, ¿sí? Digamos, uno no necesita vasoconstricción de las coronarias en ningún momento, y mucho menos en situaciones de estrés. Y por eso el flujo coronario, el lecho coronario, tiene un sistema de autorregulación de flujo que es independiente del sistema nervioso autónomo. Tiene que escapar a esa vasoconstricción sistémica para poder mantener lo que estamos buscando, ¿sí? Bueno, ¿por qué un aumento del retorno venoso? ¿Por qué un aumento del retorno venoso a partir de un aumento en la precarga modifica o aumenta el volumen sistólico? Cuando se produce el aumento del retorno venoso, se estira un poquito más el miocardio, ¿no? Si ustedes le piensan el ventrículo como un globo y ponen más agua, más líquido adentro del globo, se estiran más las paredes, ¿está bien? Cuando el ventrículo se estira más, hay un mecanismo que lo describieron hace más de 100 años, lo descubrieron dos personas, una se llamaba, creo que es Otto Frank, y el otro se llama Ernest Starling, y es el mecanismo de Frank Starling, pero no se llama Frank Starling el señor, son dos señores, ¿sí? Describieron este mecanismo que dice que en la medida en que se estiran las fibras del músculo ventricular, la fuerza de contracción es mayor. Por eso, y ahora vamos a ver por qué, pero todo eso dentro de ciertos límites. Uno puede estirar más el elástico y vuelve con más fuerza, pero si lo estiras demasiado lo cortás.
Entonces acá también es el ventrículo, en la medida en que se estira, genera más fuerza dentro de ciertos límites. Si te pasás de esa longitud óptima, empieza a generar menos fuerza, ¿sí? Este mecanismo de Frank Starling, ¿lo habían escuchado ya? Sí. Acá, ¿y en primero se da Frank Starling? No, en algo no. Ok. Pero después va a ser como de todos los días, ¿sí? Es como íntimos con Frank Starling. El mecanismo de Frank Starling dice que el aumento de la longitud sarcomérica genera mayor probabilidad de puentes cruzados. Cuantos más puentes cruzados, más fuerza de contracción. ¿Por qué el estirarlo genera más puentes cruzados? Aunque no lo crean, todavía no está totalmente esclarecido y hay algunas alternativas o algunos mecanismos subyacentes que son los que se consideran como más probables. Por un lado, tengo que dejar el micrófono. Les voy a hacer la mímica de lo que serían los filamentos, el entrecruzamiento entre los filamentos gruesos y finos. El cruzamiento entre filamentos finos y gruesos ya está medio solapadito, es decir, ya se comieron algunos puentes. Hay algunos puentes que no tienen posibilidad de hacerlos. Entonces ustedes hacen la fuerza desde los puentes que pueden hacer. Ahora, si ustedes lo estiran, la posibilidad de puentes, el número de puentes es mayor. Y por eso generan más fuerza. Y está claro que si lo estiran demasiado, dejan de estar enfrentados y entonces ya chau, no hace ningún puente, no tiene contacto los finos con los gruesos, ¿sí? Entonces, en el mecanismo de Frank Starling, una de las explicaciones de por qué se genera más fuerza al estirar el músculo ventricular dentro de ciertos límites es porque el número de puentes cruzados es mayor. Digamos, ¿por qué hacen más fuerza? Porque el número de puentes cruzados es mayor, eso está claro. Pero digo, es mayor porque estarían menos solapados. La otra dice que, y probablemente sea combinación de todas estas cosas, dice que el hecho de estirarlo los aproxima a los filamentos gruesos con los finos, ¿sí? Como ustedes los tenían así y ahora cuando se estiran quedan como más próximos, ¿sí? Las cabecitas de los gruesos con los finos. Entonces la probabilidad de puentes cruzados es mayor. Cuanto más puentes cruzados, más fuerza, ¿sí? Lo que está claro es que no hay una mayor disponibilidad de calcio en este momento, ¿sí? No aumenta la disponibilidad de calcio en el mecanismo de Frank Starling. Es una respuesta inmediata que ocurre de latido a latido, entre que el corazón se estira en cada latido y variando el retorno venoso, y no es por una mayor disponibilidad de calcio, no es que el retículo esté liberando más calcio, ¿sí? En el Frank Starling. De todas formas, cuando uno aumenta la longitud del ventrículo, inmediatamente se produce este aumento de fuerza, que se llama mecanismo de Frank Starling, pero ahora lo dejan en esa longitud y durante los primeros minutos sigue aumentando un poquitito más la fuerza. Es decir, con Frank Starling apenas lo estiran, pega el salto y aumenta la contractilidad, por esto de poder formar más puentes cruzados, ya sea porque está menos solapado, porque está más próximo, por la combinación de ambos o por algún otro mecanismo. Pero además de eso, en esta nueva longitud, después de pegar ese salto brusco, sigue aumentando lentamente un poquito más la fuerza, como un 20% más, que se estabiliza al cabo de unos minutos, 5, 10, 15 minutos. Eso se llama segunda fase de fuerza. La primera era el Frank Starling, ¿sí? Esta se llama segunda fase de fuerza, es un incremento en la fuerza adicional al de la primera fase. O efecto ANREP. Así como el otro era Frank Starling, este es ANREP, ¿sí? Y en este efecto ANREP hay una mayor disponibilidad de calcio. Les voy a hacer un dibujito, a ver, otro dibujito. Piensen que esto es tiempo y esto es fuerza, ¿sí? Les hago el primero. Supónganse que el músculo lo que hace es aumenta la fuerza, se relaja, aumenta la fuerza, se relaja, ¿está bien? Bueno, si yo esto los aprieto en el tiempo, me quedan todos palitos así, ¿no? ¿Entienden?
Venía subiendo, bajando, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Ya. Ahora acá estiro un poquito el músculo, le mando más retorno venoso o lo hago experimentalmente, estiro un poquito el músculo. Me hace así de fuerza, ¿sí? Esto es Frank Starling, ese aumento de fuerza, ¿se entiende? Se queda ahí, miren. Veníamos haciendo esta fuerza y pasé a hacer esta fuerza. ¿Está bien? Eso se llama Frank Starling o primera fase de fuerza. ¿Sí? Es el mecanismo de Frank Starling o primera fase de fuerza. Pero si yo lo miro unos minutos más, lo sigo mirando, no le cambio nada, no le cambio longitud, no lo vuelvo a tocar. Lo dejo en esta nueva longitud que lo pasé acá. Si lo miro, bueno, termina como así. ¿Sí? ¿Ven? Desde esta crece al cabo de unos 10 minutos, supóngase, un 20% más. Y esa es la segunda fase de fuerza. O ANREP, efecto ANREP. Se llama efecto ANREP. Efecto ANREP, segunda fase de fuerza, o en inglés es la Slow Force Response. SFR, les digo por si lo ven con alguna de esas siglas. Entonces, lenta porque demora unos minutos, la otra era inmediata. Así que esos cambios en la contractilidad, fíjense que la fuerza ha cambiado, están originados por modificaciones de la precarga. A partir de modificar la precarga, el estiramiento de la pared y en general en condiciones fisiológicas o en condiciones fisiopatológicas lo que va a ocurrir son cambios de retorno venoso. Entonces los cambios en el retorno venoso van a modificar la precarga y la modificación de la precarga por el mecanismo de Frank Starling y por el efecto ANREP pueden modificar el volumen sistólico. ¿Sí? Y estas son cosas que ocurren latido a latido, no hace falta. En situaciones patológicas ocurren mucho más, obviamente. ¿Y qué pasa con la poscarga? ¿Qué pasa si aumenta la poscarga? ¿Qué pasa con el volumen sistólico? Si ustedes repentinamente tienen un pico de presión arterial, ¿qué pasará con el volumen sistólico? Fíjense, miren, acá se iniciaba la eyección, ¿se acuerdan? Se iniciaba ahí porque el ventrículo había logrado la presión necesaria, tenía la tensión, su pared suficiente para vencer la resistencia aórtica, tanto por presión como por la válvula. ¿Qué pasa si la presión en la aorta no fuese 80, fuese 100? ¿Qué pasará con el volumen sistólico? ¿Qué les parece? La presión arterial o la válvula aórtica eventualmente actúan como una resistencia al flujo de salida. Es como una fuerza que se opone a la sangre que tiene que eyectar el ventrículo izquierdo. ¿Sí? El ventrículo izquierdo tiene que generar suficiente tensión como para vencer esa resistencia. Si esa resistencia ahora tiene un valor mucho más alto, en lugar de 80 tiene 100 milímetros de mercurio, el ventrículo izquierdo va a estar mucho más tiempo en contracción isovolumétrica, tratando de generar la tensión suficiente como para vencer esa poscarga, y además genera la presión, eyecta, pero por ejemplo a este valor de presión ya se le cierra la válvula, ¿sí? Porque tiene más presión en la poscarga, digamos, más presión en la resistencia al flujo de salida que la que puede generar. ¿Sí? Para que el ventrículo eyecte sangre, saque sangre desde el ventrículo hacia aorta, tiene que haber gradiente de presión que favorezca el flujo de salida. Es decir, tiene que haber más presión en ventrículo que en aorta. Si no, no sale la sangre. La sangre se mueve por gradiente de presión. Si vos metés mucha presión en el lado de la salida, está claro que no va a poder sacar mucha, ¿no es cierto? Como si ustedes abrimos la puerta acá y ahora se quieren ir todos rápido ya, y les metemos un montón de chicos que quieren entrar rápido ya, ¿sí? La dificultad para la salida es mayor. Si dejamos la puerta abierta, si no hay nadie allá, ustedes salen fantástico. Entonces, si la resistencia al flujo de salida es muy grande, el volumen sistólico va a ser chico, va a disminuir. Pero ¿qué pasa si disminuye el volumen sistólico? ¿Cómo? Allá, ustedes tres.
¿Qué pasa? Pero para pensar, hay que pensar, ¿qué pasa si baja el volumen sistólico? Santi, que te vi llegar, no sé dónde estás. ¿Qué pasa si baja el volumen sistólico? ¿Qué les parece que pasa? Bajó el volumen sistólico, ¿cómo menos presión? Eyecta menos, ¿y si eyecta menos, que te queda más? ¿Y si te queda más? Perfecto, no es que tengas que llenar menos, es que va a estar más estirado. Y entonces, al estar más estirado, vas a poder eyectar más y volvés a la situación control. Entonces, si aumenta el flujo, si aumenta la resistencia al flujo de salida, cuando va a eyectar en ese, supónganse que de golpe hace un pico de presión. Entonces el ventrículo hace la tensión que puede para vencer el coso y sale el volumen que sale, porque después la diferencia de presiones la pierde, porque sigue habiendo más presión del lado afuera. Entonces le queda más residual, porque no eyecta todo, la fracción de eyección es menor, entonces le queda más residual. Si le queda más residual, pero el retorno venoso se mantiene constante, el ventrículo ahora tiene un volumen diastólico final mayor, porque tiene lo que viene por retorno venoso más el residual que le quedó. Si tiene más volumen diastólico final, tiene más precarga, porque más volumen diastólico final a igual pared, digamos, no le pasó nada en el medio de la pared, tiene más tensión, porque tiene más volumen diastólico final, más estirada está la pared. Si está más estirada, por Frank Starling y por ANREP, va a tener mayor contractilidad, y entonces va a poder eyectar mayor volumen. Es decir, muchas veces se logra mantener durante años, el tipo con el señor o el paciente con insuficiencia cardíaca, el señor con insuficiencia cardíaca, el mecanismo que opera durante un largo tiempo de su enfermedad es lograr un aumento del retorno venoso, es decir, empezar a retener líquidos, lograr un aumento del retorno venoso, para tener un volumen diastólico final más grande, para mantener un volumen sistólico adecuado. Entonces lo que hace es genera un mayor volumen residual, para de esa forma con el retorno venoso estirar más las fibras, lograr por Frank Starling y por ANREP un mayor volumen sistólico que el que lograría si no tuviese este estiramiento, ¿no? No quiere uno mayor que cualquiera, sino quiere uno mayor del que él puede hacer por el grado de estiramiento que tiene, ¿sí? Así que modificar la poscarga. Este cuadrito creo que esto es del boron, por la formita que tiene, esto es del boron, pero fíjense, acá lo único que tienen es en palabras el esquema ese del ciclo cardíaco que estábamos hablando, ¿sí? Entonces dice, bueno, a ver, si se abren las válvulas AB, por supuesto que se va a producir el llenado ventricular y tiene las fases del lleno ventricular, pero están en palabras las fases del ciclo, las buscan en el libro, en donde sea. Lo más importante es si ustedes aprenden a hacer el ciclo, no necesitan ningún gráfico de estos, ninguna tabla de este tipo. Y este es el otro tema complejo, esta es la segunda diapo con la que se puede dar toda la segunda hora, porque acá es donde vamos mezclando los distintos acontecimientos. Es decir, por un lado tienen el ciclo ese que habíamos visto, presión-volumen, pero la diferencia acá es que acá sí tenemos presión, pero acá tenemos tiempo, ¿sí? Entonces acá tienen presión en función del tiempo, ¿está bien? Y fíjense, el que nosotros veníamos viendo del ventrículo izquierdo, es este celeste, el azul. Entonces acá tienen presiones muy bajas, que es mientras está en diástole. Esta patita así, esta pancita así, ¿quién es? La contracción auricular, que hace esa subidita en la presión, venía con presiones muy bajitas en la diástole. Miremos por ahora ventrículo solo, ¿eh? Después hay que aprenderlo todo, pero por ahora miramos ventrículo solo. Hace presiones bien bajitas y después hace la patada auricular o la contracción auricular, le aumenta la presión bruscamente al ventrículo izquierdo hacia el final de la diástole. Después miren esto, mucho aumento de presión, ¿sí? Todo este aumento de presión hasta llegar a una presión pico. Eso es todo sístole, en donde tenemos por un lado la sístole isovolumétrica, donde está juntando presión para vencer la resistencia al flujo de salida, hasta que inicia la fase de eyección. Esto continúa en sístole, esto celeste sigue siendo sístole, todo este rectángulo violeta y el amarillo es sístole, el amarillo es sístole isovolumétrica, el violeta es sístole eyectiva. Sigue siendo sístole, pero empieza a caer la presión porque ya el ventrículo está perdiendo volumen, ¿sí? Está bajando el volumen. Fíjense, después viene una caída brusca de presión en el ventrículo, esto es
isovolumétrica diastólica, esta caída, todo el rectangulito este rosa, isovolumétrica diastólica, y después viene la fase de nuevo acá, la fase esta de acá que teníamos, que empieza el llenado, empieza la diástole ventricular. O sea, el esquema que teníamos anterior, que era un loop presión-volumen, es este gráfico azul que tenemos ahora acá, ¿sí? Esta curva azul, que es la presión ventricular, muestra presiones ventriculares. Ahora la diferencia es que la estamos mirando en función del tiempo. En el eje de las X tenemos tiempo. ¿Cuánto duraba el ciclo cardíaco? ¿Se acuerdan más o menos? 800 milisegundos, ¿no? Para una frecuencia de 70 por minuto tiene que durar menos de un segundo. Más o menos 800 milisegundos. Y de esos 800 milisegundos, alrededor de 500 milisegundos eran de diástole y solo 300 de sístole, ¿sí? Vamos a seguir relacionándolos con algunos otros eventos. Fíjense este de acá abajo, que es mucho más fácil. Este no hay nada, nada, nada. Ruido acá, nada, 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 ruido acá. Estos son los ruidos cardíacos. S1 es el sound 1 y S2 es el segundo ruido, ¿sí? El primer ruido cardíaco era el cierre de las auriculoventriculares. ¿En qué momento tiene que suceder el cierre de las auriculoventriculares? Al final de la diástole, ¿no? Se cierra la aurícula ventricular al final de la diástole, o termina la diástole con el cierre de las auriculoventriculares. Y eso coincide acá, sí, fíjense, se venía llenando la curvita azul, se estaba llenando, patada auricular, primer ruido cardíaco, cierre de las auriculoventriculares, ¿está bien? Y acá está el cierre de la aórtica o la pulmonar, caída de presión isovolumétrica diastólica, ¿sí? Mientras hubo fase eyectiva, que era el rectángulo violeta este, tuvieron las válvulas aórtico-pulmonar abiertas, si no, no puede haber eyección, ¿sí? Así que dos componentes de este gráfico, que en principio parece complejo, los tienen bastante fáciles: los ruidos cardíacos y la curvita azul, que era la de presiones ventriculares izquierdas o presiones ventriculares, que ustedes ya la saben del dibujo anterior, presión-volumen. ¿Qué pasa con los volúmenes? Esta azul es presión, esta que está por debajo es volumen. Fíjense cómo va aumentando el volumen durante la diástole, hace un saltito con la contracción auricular, ¿sí? El aumento que le falta. Primero viene el lleno rápido, fíjense esta primera etapa de la diástole, que es el lleno rápido. Fíjense qué interesante, volumen no sale de acá. ¿Por qué no sale de ahí? Claro, tiene volumen residual. Fíjense, tiene un 70 de volumen residual, una cosa así, ¿sí? Entonces, el volumen parte del volumen residual, fase de llenado rápido, contracción auricular, ese 20% que le faltaba al llenado que se lo da a la aurícula, fase, la amarillita, fase isovolumétrica sistólica, caída del volumen por la fase eyectiva, isovolumétrica sistólica, fase de llenado rápido. Este verde acá es lo que antecede acá, ¿no es cierto? Pues esto es un ciclo, entonces. Así que esto es el comportamiento del volumen en el ventrículo a lo largo del ciclo cardíaco, ¿sí? Electro, acá arriba, electro, que es lindo, ¿sí? Electro es muy lindo. Van a ver que van a decir que electro es muy lindo después. La onda P. La onda P es despolarización auricular. Necesitan que se despolarice la aurícula para que se contraiga y genere la patada auricular o complete el lleno ventricular. O sea que la P tiene que anteceder a ese saltito en el volumen y en la presión del ventrículo izquierdo que está causado por la contracción de la aurícula, ¿no es cierto? ¿Está bien? Así que hay que mirar que la P esté un poco antes de esto, del saltito este azul, ¿sí? El QRS era el complejo de despolarización ventricular. Necesitan la despolarización del ventrículo para poder generar fuerza y eyección. Entonces, el QRS tiene que anteceder a la fase sistólica, ¿sí? Tiene que ser presistólico, porque el ventrículo, tanto para la sístole isovolumétrica como para el periodo eyectivo, necesita contraerse. Para contraerse, tiene que haberse despolarizado. Porque en esa despolarización, durante la fase de meseta, ingresaba algo de calcio por los canales tipo L o receptores de dihidropiridinas, que actuaba sobre el receptor de rianodina o canal de calcio de retículo
para que el retículo libere calcio para que sea una TNC y pueda hacer la formación de puentes cruzados, ¿sí? Onda T, la repolarización ventricular, ¿sí? Onda T, la repolarización ventricular. Una vez que ya se contrajo y generó fuerza, empieza la repolarización. ¿Está bien? Ahora, presión en la aorta. Esta es presión aórtica, la roja. Y nos falta la yugular, ¿no está? Presión yugular no está. Ah, bueno, igual está de la aurícula. La presión en la aorta. La presión en la aorta durante la diástole, fíjense que venía cayendo a sus 80 milímetros. Es decir, una vez que ya pasó la sístole, la presión en la aorta empieza a caer. La presión es máxima en la aorta cuando se produce el periodo eyectivo. Y después, en la medida en que se distribuye el flujo, ese gradiente de presión se va disipando. Y queda con la presión diastólica, con esos 80 milímetros de mercurio de presión diastólica si está todo bien, ¿sí? Si está sanito. La presión en la aorta se mantiene constante hasta que inicia la eyección. Porque, digamos, viene en bajada hasta que empiece la eyección. Aun cuando tienen el periodo isovolumétrico sistólico del ventrículo izquierdo generando presión, la aorta todavía tiene las válvulas aórticas cerradas, no recibió flujo, no aumenta la presión. Va a aumentar la presión cuando aumente la eyección, cuando se produzca la eyección. Entonces, hasta que se produce la eyección, la presión aórtica viene cayendo. Cuando se inicia la eyección, miren la curva roja, ¿sí? Cuando se inicia la eyección, sigue en paralelo a la curva de presión ventricular. Obviamente la presión en la aórtica es reflejo de la ventricular, salvo que la arteria aorta sea una arteria rígida, tenga patología, tenga ateromas, en donde la pared menos distensible con la presión del flujo de eyección genere más presión arterial que la presión ventricular, ¿sí? Lo que pasa es que si la presión en la arteria es más que en la del ventrículo, el flujo sería retrógrado. Y el flujo retrógrado no es posible si la válvula funciona bien, porque la válvula se cierra. No puede ir para atrás, ¿sí? La válvula por las cuerdas tendinosas se cierra y no hay flujo retrógrado. Lo que sí te cortaría mucho es el periodo eyectivo, que es lo que hablábamos hoy de qué pasaba si había un aumento de la resistencia al flujo de salida o de la presión arterial. Así que tienen ese aumentito. ¿Y esta montañita acá? ¿Por qué hizo una montañita la presión aórtica ahí? Claro, el cierre de la válvula aórtica hace que la sangre vuelva, ¿entiendes? La sangre sale eyectada. Cuando la presión entra a caer, vuelve, cierra la válvula y rebota contra la válvula y hace otra nueva onda, que esa es la que le da esa ondita roja que ven después, ¿sí? Esta que dice onda dícrota, que está acá, esta se produce por el reflujo de sangre al chocar contra las valvas de la aórtica, de la válvula aórtica, que está cerrada. Y por último veamos la de la presión auricular izquierda. Fíjense que las presiones en aurícula es la verdecita. Las presiones en aurícula son presiones bien bajitas. La aurícula junta un chiquitín de presión mientras el ventrículo está en sístole, tiene cerrada la válvula B, empieza a juntar algo de volumen y junta penitas de presión, pero en general las presiones auriculares son 0. Lo que pasa es que cuando cae la presión del ventrículo porque se relaja, esa sangre que se acumuló hace presión sobre la válvula y la abre. Y empieza el vaciado. Entonces la aurícula en general se maneja con presiones muy bajitas, salvo cuando hace la contracción. Cuando se produce la contracción auricular se produce el aumento de presión, y acá tienen un aumento de presión que está generado porque cuando el ventrículo se contrae en la isovolumétrica, es decir, cuando el ventrículo está generando la tensión suficiente para vencer la resistencia al flujo de salida, tracciona de las venas y hace que favorece el aumento del retorno venoso y genera más presión en las aurículas, ¿sí? Se produce esta ondita de aumento de presión acá, tienen la válvula cerrada y tienen al ventrículo en contracción, traccionando, que genera que se acumule sangre en las aurículas y eso aumenta la presión un poquitito, ¿sí? Y entonces ahí tienen ese aumento de la presión en la aurícula izquierda. Después, este es el aumento que se produce mientras se estaba haciendo ventrículo, se está llenando aurícula, y de nuevo el circuito cuando se abre la válvula B, cae la presión en las aurículas y pasa todo para ventrículo, ¿sí? Una cosa que hacemos los médicos a veces es, uno no puede medir presiones en las aurículas, pero sí puede mirar cómo viene la yugular. La yugular normalmente, si ustedes acuestan el paciente está en la cama y lo ponen en un ángulo de 30 grados y le piden que incline el cuello, normalmente el pulso yugular en condiciones normales es muy probable que no se vea, pero si hay alguna dificultad
en la función cardíaca que hace que la aurícula derecha no se pueda vaciar bien en el ventrículo derecho, ya sea porque hay una patología de la válvula aurículo-ventricular que no lo deja vaciarse, o porque el ventrículo derecho tiene un volumen residual alto, porque no lo puede mandar, porque el izquierdo no se vacía y tiene un residual alto y las presiones se transmiten en forma retrógrada, aumenta el pulso yugular y se ve el pulso yugular, ¿sí? Se ve en cada uno de los latidos, se ve el pulso de la yugular. Y eso es un dato de insuficiencia cardíaca. En general uno cuando los pacientes están sobrecargados de volumen, en una situación de insuficiencia, lo mira, ¿sí? Lo acuestan a 30 grados, le giran el cuello para allá y le miran acá a ver si ven pulso de la yugular, ¿sí? Entonces, si bien no es que nosotros midamos presiones auriculares o presiones venosas, nos podemos dar cuenta de si hay un aumento por la presencia del pulso yugular. Bueno, ese dibujito entonces es presiones, volúmenes y actividad eléctrica en función del tiempo para ciclo cardíaco. En el otro que habíamos mirado era presión en función del volumen, ¿sí? Presión-volumen, esto es presiones y volúmenes y además actividad eléctrica en función de tiempo. Son todos gráficos que tenemos que tratar de interpretar, entenderlos para poder dibujarlos, ¿sí? Una vez que los entendieron, los tienen que aprender a dibujar, porque esa es la forma de estar seguros de que los comprendieron y que los aprendieron. Sí. Sí. No es que sea normal, lo que pasa es que la función ventricular ahí en general empieza a estar deteriorada y suelen tener ya alteraciones valvulares y tienen retención de líquido, entonces se empieza a ver más. Digamos, si el anciano está perfecto, no lo tiene, pero es algo un poco más habitual, ¿sí? Uno lo ve más seguido. Bueno, acá lo que tienen es que el gráfico es comparativo entre cavidades derechas y cavidades izquierdas para todos los fenómenos que ya vimos, mecánicos, eléctricos, de volumen, de presión, de lo que fuera, pero ahora comparan cavidades derechas con cavidades izquierdas. En todo lo que sea volumen, las dos cavidades son exactamente iguales o son muy similares. Ya dijimos que no puede mandar una más volumen que la otra, salvo en condiciones patológicas. Pero en presión es absolutamente distinto. Y eso es un tema que tienen que relacionar con lo que aprendieron de presión arterial y resistencias periféricas. Ustedes aprendieron y o están viendo, vieron en el teórico de hemodinamia y lo van a ver en los prácticos, en el trabajo práctico, y tienen actividades en el entorno en donde ustedes ven que flujo o volumen minuto, es lo mismo para nosotros, es igual a el gradiente de presión e inversamente a la resistencia periférica, ¿sí? A la resistencia al flujo. Y saben que resistencia periférica, si bien resistencia periférica es igual a 8 por viscosidad por longitud sobre pi por radio a la cuarta, resistencia periférica es eso, ¿sí? Es 8 por viscosidad por longitud sobre pi por radio a la cuarta. El factor que más relevancia fisiológica tiene es este, y en realidad el radio, porque pi es una constante, pero les quería mostrar de dónde venía este pi. Porque la longitud del aparato cardiovascular habitualmente se mantiene constante, salvo que le amputen una pata, un brazo, qué sé yo, pero si no está constante. La viscosidad de la sangre en general se mantiene dentro de valores más o menos estables. Puede ser que se modifique si tiene una policitemia muy importante, que modifiquen, es decir, mucho glóbulo rojo. Y este pi por radio a la cuarta en realidad lo que expresa con mucho peso es la superficie de sección de los vasos, que habíamos hablado un montón en el anterior, ¿sí? Cuando veíamos la organización del árbol circulatorio. Que si ustedes tratan de hacer memoria, la superficie de la esfera era pi por radio al cuadrado. De ahí viene este pi, no es que esté inventado, ¿sí? Lo que pasa que matemáticamente tiene un peso tan alto que es pi por radio a la cuarta acá en esta fórmula, pero ese pi viene de la superficie de sección de los vasos. Digamos, a nivel experimental sabemos que lo que pesa es eso, es un pi por radio a la cuarta, el determinante. Entonces, si nosotros volvemos al tema de que el circuito derecho maneje igual caudal, pero con un gradiente de presiones mucho menor que el izquierdo, no queda otra más que el circuito pulmonar tenga una resistencia periférica mucho menor que el izquierdo. Porque si no, no puede mantener el mismo caudal. Es decir, para mantener igual caudal, si caudal depende de gradiente de presión sobre resistencia periférica y vos tenés que hay igual caudal en derecho y en izquierdo, pero en un caso el gradiente de presión va de
desde la presión del ventrículo que genera 120, ¿sí? 120 en condiciones muy normales, ¿no? 120, y la vuelta termina en cavidades derechas con 0 de presión, es decir, tiene un gradiente que va prácticamente de 120 a 0, en el pulmonar va de 18, 20 a 0, es decir, un gradiente de presión mucho más chico, pero igual caudal. Entonces, ¿cómo se explica esa situación de poder mantener igual caudal con un gradiente de presión muchísimo más chico? Por el hecho de que las resistencias periféricas en la circulación pulmonar son mucho menores que la resistencia periférica sistémica, ¿sí? Y en eso tiene que ver fundamentalmente la superficie de sección de los vasos, porque es cierto que la longitud varía, pero la viscosidad es exactamente la misma, sí, es exactamente la misma. Bueno, así que en este gráfico lo que tienen es para comparar corazón izquierdo y corazón derecho por el tema de las presiones fundamentalmente. Esto ya lo fuimos mirando. A ver. Sí. Acá tienen graficados los ruidos. Habíamos visto el primer ruido y el segundo ruido, cierre de las AB, cierre de las sigmoideas, pero fíjense que tienen el tercero, que coincide con la fase de llenado diastólico rápido, del llenado ventricular rápido, la fase rápida del llenado ventricular, y el cuarto, que era el final de la diástole, que era la contracción auricular, la vibración que producía en corazones con paredes rígidas, ¿sí? Entonces acá habíamos visto los dos ruidos normales, ahora estamos viendo también tercero y cuarto ruido. Acá vemos los ruidos. Los ruidos, las válvulas hacen ruido en general cuando se cierran, ¿sí? En general es cierre de las AB, cierre de las sigmoideas. Pero existe la posibilidad de un chasquido de apertura, sobre todo en la válvula mitral cuando está rígida, pero no importa, eso es patología, lo van a ver más adelante, ¿sí? En clínica. Esto es presiones venosas yugulares, que lo vimos para cuando vimos presión auricular, pero era lo que les hablaba yo, ¿sí? De cómo en la sístole auricular hay, por la contracción de la aurícula, ahí está este piquito de presión, después cae mucho la presión cuando se relaja la aurícula. Si la válvula B está cerrada, se entra a acumular sangre y aumenta un poquito la presión. Cuando se abre la válvula B, cae la presión en el lecho venoso porque se está drenando todo hacia ventrículo. Después se produce, una vez que se llenó todo, se empieza a acumular sangre en las aurículas. A ver, ¿dónde estamos? Llenado ventricular lento. Bueno, sigan ustedes, ¿sí? No, yo me cansé. Pero es que ya lo explicamos, ¿sí? Hay que mirarlo nada más. Igual si no lo miran después, hay que mirarlo ahí. A ver, pico A, contracción de la aurícula. Mínimo AB, relajación de la aurícula. Pico C, refleja el aumento de la presión en ventrículo derecho en la protosístole y el abombamiento resultante hacia la aurícula derecha de la válvula, que era lo que habíamos explicado hace un ratito. El mínimo en X ocurre cuando el ventrículo se contrae y se acorta durante la fase de eyección, que traccionaba de las venas, y que yo se había contado, tracciona de las venas y las estira, disminuye su presión. El pico B guarda relación con el lleno de la aurícula derecha con la válvula tricúspide cerrada, es decir, acá se está llenando aurícula esperando a que se abra la válvula B para poder vaciarse en ventrículo. Acá se vacía en ventrículo, acá se produce, el pico B guarda relación con el lleno de la aurícula derecha, con la válvula tricúspide cerrada, y el mínimo I refleja el descenso de la presión de la aurícula derecha cuando se está vaciando hacia ventrículo. Trabajo cardíaco es difícil. Trabajo cardíaco es... ¿Por qué importa trabajo? ¿Por qué los cardiólogos miran trabajo? Porque el consumo de oxígeno está relacionado con trabajo. ¿Y cuál es el problema con eso? Que de las patologías más importantes, como la isquemia miocárdica, digamos, saben que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo, incluida la Argentina, para la población adulta. Y en eso la isquemia de miocardio se lleva a un porcentaje muy alto, es decir, el infarto agudo de miocardio, la isquemia de miocardio se lleva a un porcentaje muy alto. La isquemia es el déficit en la irrigación y es un déficit que es en donde el miocardio no recibe la irrigación suficiente para sostener sus requerimientos metabólicos. Muchas veces porque están obstruidas, la gran mayoría de las veces es porque están obstruidas o tienen disminuido el calibre de las coronarias por la presencia de placas ateromatosas.
La cantidad de irrigación que necesita el miocardio corresponde al trabajo que realice. Y el trabajo que realiza, si ustedes quieren saber cuál es el área de este loop o de este bucle presión-volumen. Entonces, en aquellas circunstancias en que ustedes vean que, o porque está prolongada la diástole, o porque necesita hacer mayores presiones para iniciar la eyección, el área de este bucle es mayor, eso implica un mayor trabajo cardíaco. Y si el trabajo cardíaco externo es mayor, requiere un mayor aporte de oxígeno, porque tiene un mayor consumo metabólico. ¿Sí? Entonces, por eso es que uno piensa en trabajo. Lo otro es que tenían que pensar era en el estrés de la pared o en la tensión de la pared, que nosotros lo vimos para precarga y poscarga, porque esos también son determinantes del consumo de oxígeno miocárdico. ¿Y por qué es tan crítico el consumo de oxígeno miocárdico? Porque el miocardio en condiciones basales, normal, para estar sentaditos ahí donde están ustedes, tiene ya una extracción de oxígeno de lo que le llega, que es mucho mayor que cualquier otro tejido. Extrae que yo el 80% de lo que recibe. Entonces, cuando el miocardio aumenta la frecuencia cardíaca o aumenta su precarga o su poscarga, es decir, aumenta la tensión de su pared, necesita un aporte extra de oxígeno para sostener esos requerimientos que no lo puede tomar de la extracción de lo que le llega, porque ya está extrayendo casi al tope. Entonces necesita mayor flujo. ¿Sí? La regulación va a venir por flujo, por aumentar el flujo a través de las coronarias. Y eso es lo que está impedido, dificultado en los pacientes que hacen infarto porque tienen placas ateromatosas o coronarias rígidas o que ellos tienen la incapacidad de aumentar el flujo, de vasodilatar, de aumentar su calibre para aumentar el flujo para sostener los mayores requerimientos del miocardio. Y el miocardio, por esta extracción basal tan alta que tiene, si no aumenta flujo, no tiene cómo sostenerse en situaciones de aumento de los requerimientos. Por eso es que uno mira un poco trabajo y lo tiene en cuenta, porque son condiciones sumamente prevalentes y que van a determinar el pronóstico del individuo, ¿sí? El pronóstico del paciente. Bueno, me parece, esperen un cachito, vamos a repasar, vamos a mirar los últimos conceptos para estar seguros de que tenemos todo, pero me parece que lo vamos a dejar acá. Tratemos de acordarnos como conceptos críticos. Tenemos que saber qué es volumen minuto, qué es gasto cardíaco y qué es índice cardíaco. Tenemos que saber que volumen minuto está determinado por sistólico o volumen latido y frecuencia cardíaca. Frecuencia cardíaca por automatismo y regulación por autónomo. Volumen sistólico depende de la precarga, la poscarga y la contractilidad. Contractilidad para ustedes es calcio y si no, afinidad de las proteínas contráctiles al calcio, ¿sí? Y para calcio, todo lo que saben de retículo y de manejo de calcio, porque en general el calcio extracelular se mantiene constante. Precarga y poscarga, ojo, hay que acordarse de nuevo, no vuelvan a decir precarga es retorno venoso, poscarga es presión arterial, eso es incorrecto. Precarga, extensión de la pared al final de la diástole, poscarga, extensión de la pared al inicio de la eyección, es el instante antes de iniciar la eyección. La modulación de la precarga y de la poscarga, si no hay patología intercurrente de la pared ventricular o de las válvulas, está dada por el retorno venoso o por la presión arterial. Y a su vez, cada uno de estos dos factores tiene su regulación. Una cosa más, para salir del aula vamos a salir únicamente por esta puerta, porque están los chicos de histología para que no se arme lío. ¿Vieron lo de la poscarga? Ok, ustedes por aquí, ¿sí? Chau, chicos.